En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy tenemos la entrega correspondiente al 12 de agosto del año 2021, que es jueves. Jueves 12 de agosto. En la primera lectura, que es tomada del libro de Josué, del capítulo 3 de los versículos del 7 al 10 y el versículo 11 y luego el versículo del 13 al 17. En aquellos días el Señor le dijo a Josué: Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza, que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué les dijo a los israelitas: Acérquense a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y prosiguió: En esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes, y en cuanto los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toque el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo, y las que vienen de arriba se detendrán, formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con los pies las aguas del Jordán, que bajaba crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán. Entretanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo, y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco. Mientras tanto, todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios. ¿Qué podemos sacar de esta lectura, mis hermanos? Y no es otra cosa más que, una vez más, Dios le demuestra al pueblo su poderío, las obras. Josué, que es el nuevo profeta que está aquí actuando, le hace la misma promesa a Dios, diciéndole: Te voy a empezar a engrandecer a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Vemos que Dios en el Antiguo Testamento seguía valiéndose de los profetas, seguía valiéndose del hombre para con el hombre, para mostrar sus promesas, para mostrar sus proezas y sobre todo para trabajar siempre hacia el bien del pueblo que Él había escogido. Aquel pueblo que había emanado de Abraham y que después lo convirtió en Abraham para hacerlo esa descendencia sagrada. Vemos aquí que el arca de la alianza, que es el símbolo de la presencia de Dios, hace otra vez ese prodigio de separar las aguas, así como en su momento Moisés, a través de aquella vara enfrente del Mar Rojo, que separa, la levanta, y aquel fuerte viento, dice el texto, que empieza a separar las aguas para que el pueblo cruce mientras huía de Faraón. Bueno, pues aquí vemos cómo el arca de la alianza, esa nueva presencia de Dios ante los hombres y entre los hombres, hace nuevamente el prodigio
de separar las aguas para que el pueblo siga avanzando hacia la tierra que Dios le había dado. Del Evangelio, el Evangelio que es tomado de San Mateo, del capítulo 18, de los versículos 21 al 19 y el primer versículo del 19. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judá, que queda del otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Una historia muy interesante la que cuenta Jesús con relación a la pregunta que le hace Pedro: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar al hermano? Y muchas veces nos basamos en esta parte, ¿no? En el hecho de decir hasta 7 veces 7, o sea, 700, 7,000, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonarle? Pero ahora, ¿por qué el 7? El 7 sabemos que es el símbolo numérico que utiliza los textos sagrados para hablar de la perfección. O sea, tienes que perdonarlo de manera perfecta. 7 días utilizó Dios Padre para la creación completa, incluso la del hombre. 6 días tardó y al final del 6º día hizo al hombre y luego descansó. El descanso forma parte de la obra, porque fue cuando contempla todo lo que está bien. En la parábola que nos cuenta, bueno, no es parábola, en la historia que nos cuenta Jesús, habla de ese rey que perdona al siervo que le debe mucho. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Aquí habla de una deuda de millones. Y sin embargo, cuando aquel servidor se le arrodilla y le dice: perdóname, Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo, el rey ve compasión en él y le dice: ok, adelante. Y no nada más voy a tener paciencia contigo, sino que te voy a perdonar
la deuda que me debes, los millones que le debía. Al enterarse después el rey de la actitud que tuvo este siervo al que le perdonó todo y ver que no hizo lo mismo con el otro compañero, pues obviamente se molesta. Y ahí es donde está la respuesta a la de Pedro. Deban lo que te deban, debes de perdonar. Aquí habla de millones, pero ¿cuántos de nosotros nos perdonan o lo que tenemos que perdonar son las ofensas, los engaños, los desprecios, el sentirnos ignorados? Todo ese tipo de falla propia del humano hacia el hermano es lo que debemos de poner en esta balanza del perdón. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonarlo? Sin embargo, en el evangelio que tuvimos ayer, ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Sí? Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Eso es lo que nos dijo el evangelio de ayer. Pero sin embargo, el evangelio de ayer habla de la corrección. Si el hermano no se quiere corregir, ok, perdona las ofensas, pero aléjate de él. No te envuelvas en sus negocios, no te envuelvas en sus pláticas, pero perdónalo. Aquí te está diciendo el texto que es tomado de Marcos, del capítulo 18, 21 y del 19, primer versículo. Perdónalo en todo lo que te deba. Bien, para concluir la oración colecta para este día 12 de agosto, dice así: Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede, benigno, que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales, su muerte y su resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.